Para nada. Lo grande es que él me pone una carita tan dulce, ayudándome, que yo quiero como su ñuño. Tratar de normalizar algo que realmente es muy común, pero que la gente piensa que no es común porque no hablan de eso, porque hay un tabú y porque hay un estigma. Pero realmente las estadísticas nos muestran que casi el 18% de las personas sufre o de depresión o de ansiedad. Nunca nos enseñaron acerca de las emociones, o sea, nunca nos enseñaron cómo estar felices. Entonces a veces hacemos la conexión errónea de que ser felices es tener un carro nuevo, cuando realmente no es así. Si quieres contenido que te llegue al alma, síguenos en nuestro canal de YouTube. Hola Alejandro, Hola, bienvenido. muchas gracias. Alejandro Quep, Sí. venezolano, 24 años, jovencito, ya graduado de psicología, mención clínica y te has especializado en 3 áreas específicas en tus terapias que son duelo, terapia al segmento comunidad LGBT y ansiedad. Pero también tienes una plataforma digital que me ha encantado, que se llama Simple Psych. Y lo que más me ha gustado de la plataforma cuando empecé a verla es que tú estás ubicando las enfermedades mentales a las que todo el mundo le tiene el nombre de enfermedades mentales, como algo muy normal, que una enfermedad mental o emocional es tan simple como una gripe o como una apendicitis. Eso es una manera de tú tratar de educar a la gente a romper el tabú con las enfermedades mentales. Sí, es una forma de tratar de normalizar algo que realmente es muy común, pero que la gente piensa que no es común porque no hablan de eso, porque hay un tabú y porque hay un estigma. Pero realmente las estadísticas nos muestran que casi el 18% de las personas sufre o de depresión o de ansiedad. Casi el 18%. 18%. También hay otras estadísticas de que casi el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años ha tenido por lo menos un ataque de pánico. Sin embargo, no se habla de esto. Entonces yo creé Simple Psych como una manera de empezar conversaciones de salud mental, empezar a normalizar un poco ese tema que en nuestra sociedad es tan tabú. A normalizar lo que es normal, porque normalizándolo evitaríamos muchas pérdidas, muchas tragedias y tendríamos más gente feliz y sana emocionalmente. Tú tienes 24 años y tu edad te permite ver de una manera distinta el entorno de tu generación a como la vemos nosotros, porque la vemos desde afuera. Y lo que sí vemos desde afuera es que esta generación tiene acceso a tantas cosas que nosotros no tuvimos, pero tristemente es mi impresión, sin ser psicóloga, que es una generación más presionada, que vive mayores niveles de ansiedad, que inclusive se ven más casos de suicidio en jóvenes a lo que se veía antes. ¿Qué pasa en esta generación en cuanto al entorno emocional que ha marcado esa diferencia tan triste? Yo creo que hay tantos factores que es un poco difícil, pero quiero decir algunos de los principales. Primero, yo creo que las redes sociales y el contacto con Internet ha cambiado muchísimo nuestra vida. Entonces, así como tiene sus lados positivos que nos permiten mantenernos más conectados, también tiene sus lados negativos. Las redes sociales están un poco relacionadas con depresión, con menor autoestima y también con ansiedad. Aparte de eso, también pienso de que venimos de una generación que nunca nos ha educado emocionalmente. En ningún momento hemos recibido ningún tipo de educación emocional. Nadie nunca nos enseña cómo se sienten las emociones, ni cómo se deben de vivir. No nos enseñan ni nuestros padres, ni nuestros colegios. Entonces, ese mal manejo de que no tenemos las habilidades necesarias hace que esos estresores normales que tenemos todos nosotros nos activen esa tal vez ansiedad o tal vez depresión. ¿Cuál relación directa ves entre las redes sociales y la ansiedad de manera vivencial? ¿Cómo entiendes que una provoca la otra? Sí, bueno, pues a mí me gusta mucho hablar siempre con evidencia científica. Simple Claro. Psych se basa en que todo es con estudios. Entonces hay un estudio muy interesante que se llama las Islas de Fiji,
que antes de que llegara el Internet midieron la salud mental de las personas y después de la llegada de Internet y de demás redes y medios, midieron la salud mental de nuevo. Y lo que habían encontrado es que una cultura como la de Fiji, donde ser robusto era algo que se veía como bueno, solo con 3 años después del Internet ya no se veía como algo bueno. Ya ellos habían cambiado completamente la forma en cómo culturalmente se vivía el cuerpo. Entonces ahora las mujeres querían adelgazar. Y en ese momento los estudios midieron de que la mayoría desarrolló incluso una bulimia o incluso una anorexia. Y eso es un estudio que marcó un antes y después con la relación del Internet porque logró medirlo justamente en el momento donde no existía en esa sociedad. Y lo vemos el día a día. Vemos muchas mujeres que también quieren tener un cuerpo ideal y ese cuerpo ideal muchas veces está retocado hasta un punto donde incluso es irreal. Entonces queremos parecernos y tenemos estatutos de cosas que ni siquiera son ciertas, de filtros, de fotos que están muy modificadas y un estereotipo perfecto que es realmente imposible de alcanzar. Entonces, de alguna manera con las redes sociales, los jóvenes están mostrando un lado perfecto que no es real y el vivir sabiendo que no tienen esa perfección quizás les provoca ansiedad porque Claro. quieren lograrla realmente y los presiona. Y cuando ven que no lo logran, incluso intentan, tal vez vayan al gimnasio, tal vez traten de comer de una manera saludable, pero como ese estatuto no es real, cuando ven que no lo logran, entonces tal vez puedan entrar en una insatisfacción con su propia vida, con su propio cuerpo, y eso puede desencadenar una depresión. Que es muy común en jóvenes. Sí. ¿Cuál otro factor entiendes que provoca mayores niveles de ansiedad en los jóvenes el día de hoy en cuanto a las relaciones familiares? Yo vengo de una generación donde los papás llegaban del trabajo al mediodía a comer, a las 6 de la tarde del trabajo, y estaban más presentes. En esta generación, nosotros como padres estamos menos presentes en la casa, porque nos ha tocado trabajar a un ritmo distinto. Y de repente la conexión y el desarrollo del vínculo emocional en la familia no es tan común como pudiera ser antes. ¿Tú crees que eso es así? Sí, creo que es algo que realmente está afectando mucho. Creo que la manera en cómo los gobiernos funcionan, cada vez estamos trabajando un poco más y tal vez ese dinero no nos genera la misma vida que nos podemos costear antes. Entonces también ese es otro estresor para la gente joven, que tal vez no tenga las mismas oportunidades que sus padres, sino que van a tener que trabajar tal vez el doble e incluso no ganar el mismo dinero o tal vez conseguir un carro era mucho más fácil para esa generación que para la generación de ahora. Entonces sienten ese estresor y ese otra vez otro nuevo estatuto de que tienen que llegar hasta ese punto. Sí, pero también esa presión de que los padres trabajamos más para tener un carro mejor, también tiene que ver con que trabajamos más para darle mejores cosas a nuestros hijos. Claro. Que alimenta ese sentido de querer tener apariencias perfectas también. Entonces, de alguna manera estamos desayudando a que ellos se sientan libres y sanos y felices sin tener que aparentar perfección, porque hay una competencia. Inclusive en las redes sociales yo he notado a algunos jóvenes que si se tomaron foto con una blusa, ya no pueden volvérsela a tomar en Instagram porque no pueden repetirla. Eso es vivir presionado. Claro, y Realmente. estamos poniendo un foco a lo material. Muchas veces los pacientes más jóvenes que tengo, sus padres le dicen, tú no puedes estar deprimido, tú no puedes tener ansiedad porque tú lo tienes todo. Tú tienes un carro, tienes una buena universidad, tienes una casa, pero realmente eso no es todo. Las cosas materiales no son lo más importante. Entonces a veces le damos tanto valor a lo material que no le damos nada de prestigio a lo emocional. Y yo repito esto porque me gusta y me parece fundamental. Nunca nos enseñaron acerca de las emociones, o sea, nunca nos enseñaron cómo estar felices. Entonces a veces hacemos la conexión errónea de que ser feliz es tener un carro nuevo, cuando realmente no es así. De alguna manera los padres estamos equivocándonos en ese aspecto, llenando a nuestros hijos de cosas materiales. Y creo que es un punto al que todos debemos de vernos identificados, que no solamente los jóvenes puedan ver que sí es sano manejar emociones y aprender de las enfermedades mentales, sino que también los padres colaboremos, porque solo en esa combinación se lograrían mejores resultados en personas más sanas el día de mañana. Claro. Y yo creo que tal vez eso sea otro factor importante, que realmente esta generación tal vez tenga más ansiedad o más depresión, porque no hemos visto a nuestros padres conectados con esas emociones.
Es muy raro ver a un papá en la sociedad dominicana tal vez llorando, o explicando que tiene ansiedad, o explicando que se siente triste o insatisfecho con la vida. Entonces eso nos ha enseñado que nosotros tenemos que hacer lo mismo, que tenemos que vivir callados con ese malestar. Y eso al final, lo que sabemos de las emociones es que podemos tratar de callarlas, pero de alguna forma siempre van a florecer, siempre van a salir de nuevo a flote. Y cuando salen a flote después de haberlas trancado tanto, pues no salen de la mejor manera. No. Tú que estás como psicólogo y como persona que veo que te identificas mucho con generar conciencia con las enfermedades mentales, ¿por qué crees que hay tanto tabú en hablar de ellas, en reconocerlas, en decir yo debo tener una y voy a buscar ayuda, si la tengo, lo digo, no pasa nada? ¿Qué crees que forma tanto tabú en ese sentido? Yo creo que primero es algo histórico. Las enfermedades mentales antes se creían que era brujería, que eran maldiciones. Entonces realmente se ha pasado a un momento donde eso no se ha cambiado, simplemente ha evolucionado un poco. Ahora decimos que el que tiene una enfermedad mental está loco, que no está muy separado a cómo empezó, de que era algún tipo de brujería que se le hacía. Decimos que los psicólogos están locos, que todas las personas así que sufren de algo, que tienen depresión o ansiedad, es algo de locos. Y creo que eso ha hecho que nos mantengamos ese sufrimiento callado. Nos mantengamos que no podemos hablar de eso, porque si lo hablamos, vamos a enfrentar ese estigma. Vamos a escuchar, tal vez incluso a nuestros seres queridos, como nuestros padres, no, eso es que él está loco. Y eso incluso nos va a doler más. Entonces decidimos sufrir en silencio de alguna manera. ¿Tú entiendes que si las entidades educativas asumen un rol más participativo en la educación emocional, que de hecho conversaba con otra invitada, que eso es algo que está empezando a cambiar? Eso sería un factor determinante, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Los gobiernos a nivel internacional le tienen que dar más importancia a la salud mental. Ahora mismo, si no me equivoco, en el 2018, la inversión de la República Dominicana en salud mental fue un 0,73% del gasto sanitario. O sea, es menos del 1%. Entonces, el 99% va a salud física y solo el menos del 1% va a salud mental. Y podemos tener mucha salud física, pero sin salud mental no hay salud. Entonces tenemos que cambiar un poco esa inversión e invertir mucho más en salud mental, tanto a nivel hospitalario como a nivel educativo, como mencionas. Y también en un trabajo social a lo familiar. Yo entiendo que nuestras familias y nosotros como familias estamos más conectados pero más desintegrados. Y eso hace lo que decías ahorita. Si yo no veo a mi papá o a mi mamá reflejar una emoción, pues yo aprendo que no se refleja. Pero muchas veces no reflejamos emociones porque estamos muy ocupados en hacer para darle ese hijo. Y es como un círculo en el que se ha trancado esta generación. ¿Tú sientes que el trabajar con lo que trabajas es para ti una misión de vida o una profesión que te gusta? Pues yo creo que empezó como una profesión. Empezó porque yo quería ayudar a las personas. Y dije, bueno, ¿qué carreras puedo hacer que me ayude, que me permitan ayudar a las personas? Primero pensé en Derecho y después pensé en Psicología. Y cuando emigré de Venezuela a la República Dominicana, dije, bueno, ya que me di cuenta que las personas a veces tienen que emigrar forzosamente, pues déjame escoger una carrera que me permita emigrar en caso de que algún día tenga que pasar por eso de nuevo. Como Derecho un poquito más nacional, decidíme por Psicología. Entonces empezó como una vocación. Y después yo mismo en la carrera como que uno mismo hace contacto con su propia salud mental y se da cuenta de la importancia de que se merece. También cuando me fui a España a realizar los másteres y las especializaciones, me di cuenta de lo avanzado que ellos estaban. Y creo que ahí fue cuando se convirtió más en una misión mía, porque dije, yo quiero regresar a la República Dominicana y quiero todas estas cosas que hay en España, que ayude a la salud mental, que yo veo cómo están beneficiando a las personas, yo la quiero implementar aquí. Quiero mejorar un poco el sistema de salud mental de República Dominicana. Y eso es lo que buscas con tu proyecto y se siente. Cuando yo veo parte de las cosas que has comentado, me tocó mucho todas las publicaciones del mes de septiembre, el mes amarillo del suicidio. Y me tocó mucho porque el suicidio es un evento muy triste, no importa la edad, porque es la decisión de una persona de terminar su vida, que muchas veces se ve como un acto de desesperación o de depresión, pero que es producto de una enfermedad mental que ha venido creciendo ahí, que lleva a esa persona a eso. Pero lo que más me impactó es ver
jóvenes dando testimonio de que han vivido esa experiencia. Me alegra porque eso muestra la verdad de la situación y muchos jóvenes pueden verse y muchos padres podemos reflexionar y reaccionar. Pero me entristece ver cuántos, ¿qué has visto? ¿Qué entiendes que está pasando en la juventud con ese aumento en el suicidio? Creo que es eso, creo que es una falta de educación emocional y hemos también modelado la última generación, entonces viviendo las emociones como ellos las vivían, pero ahora tal vez con más estresores debido a las nuevas problemáticas de esta generación. Entonces no tenemos las herramientas necesarias para hacerle frente. Y es verdad que las estadísticas son muy preocupantes. En República Dominicana hay más de un suicidio al día. Y, Más de un suicidio al día. y lo único que muestran los estudios es que van aumentando año tras año. Y si solo estamos hablando de que hay un suicidio al día, eso es sin mencionar la cantidad de casos que no son reportados, que normalmente en suicidios son bastantes, y sin mencionar toda la gente que tuvo intentos que no... Que gracias a Dios no fueron Exacto. fructíferos. Y eso sin mencionar incluso la gente que ha tenido pensamientos o ideación. Entonces hay que multiplicar ese número por mucho más. Y ese es el problema, que realmente la gente piensa que no pasa. Y como no pasa, no es un problema que tenemos que tratar, no es un problema que haya que invertir. Entonces la idea es eso, es iniciar conversaciones de salud mental que muchas veces son muy incómodas. Y muchas veces hay que no presionar, motivar a las personas para hacerlo, porque da mucho miedo. La historia fueron 9 participantes y todos los participantes antes de subir la foto con sus historias me comentaban que tenían muchísima ansiedad, que tenían muchísimo miedo de lo que las demás personas dijesen, que alguno lo insultara o algo por el estilo. Pero todos me escribieron diciendo que ha sido una de las cosas más satisfactorias que ha hecho en su vida, porque fue todo lo contrario. Después de abrirse de esa manera, todos recibieron mucho amor, recibieron mucho cariño, recibieron muchos mensajes de otras personas diciendo, yo he estado ahí y gracias a yo escuchar tu historia, ahora yo sé que yo puedo salir de eso. Y eso fue justamente lo que quería hacer la campaña de Septiembre Amarillo, motivar a las personas a hablar y darles a entender de que hay una salida. Sí. Y en cuanto a la ansiedad, veo que la mencionas mucho en varios aspectos. Está el estrés, está la ansiedad que provoca inclusive algo que uno no ve como una enfermedad emocional y es la depresión por el rompimiento de una relación de pareja y la que provocan los celos. Entonces de repente vemos esas situaciones tan normales como celos, tristeza porque se rompió una relación, estrés. Y de alguna manera no nos damos cuenta de que esas situaciones tan normales que todo el mundo las vive en un momento, si no las manejamos bien, pueden llegar a ser patológicas y convertirse en enfermedades emocionales. Sí, así es. Y lo dijiste perfecto porque hay dos aspectos de todo eso. Hay uno de que todas las emociones son normales, las emociones son universales. Es normal sentir celos y a veces cometemos el error de patologizar todo, de que cada vez que vemos una persona que es celosa, decir, no, eso es que es insegura, eso es que es esto y empezamos a patologizar, cuando realmente la emoción de los celos es una emoción que todo el mundo puede sentir en cualquier momento y no significa que haya un trastorno mental. ¿Qué pasa? Que como no tenemos las herramientas a hacerle frente a esas emociones, sí se puede convertir en un celo patológico, sí se puede convertir en un trastorno. Entonces, creo que el punto clave es eso, que no sabemos cómo manejarlo. Y lo que yo me he dado cuenta en consultas con mis pacientes es que la mayoría de las personas se lo come. La mayoría de las personas cuando tiene celos no se da el permiso de sentir celos y lo trata de evitar y trata de no hablar de eso. Y ahí es cuando ese celo se convierte en un celo patológico, porque no le damos permiso a la emoción de simplemente seguir su camino. En definitiva, reconocer cada emoción y sentirla sin reprimirla Así. es lo mejor que cualquier ser humano puede hacer cuando le llegue el momento. Así es. Yo quisiera, Alejandro, que nos cuentes un poquito de ti. En lo que has aprendido en tus 24 años. Veo en ti una gran madurez que personas de mi edad no tenemos con respecto a la importancia que tienen las emociones. Y eso dice que no hay que tener mucha edad para tener la experiencia y el conocimiento adecuado sobre un tema. Entonces, yo quisiera que nos cuentes a nivel profesional, ¿qué
¿Qué satisfacción te ha dado trabajar con esto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué quisieras ver en el futuro en términos de salud emocional? Bueno, satisfacción mucha. Me acuerdo que mi primer paciente en la facultad, en el máster, era una mujer que había perdido a su hijo, su esposo y su gato en 3 meses. Habían sido muchas pérdidas muy seguidas. Y lo primero que yo pensé, acabado de graduarme en la licenciatura, es cómo yo voy a ayudar a esta señora. Y pasamos 1 año y medio de terapia y la señora está súper bien. La señora, su hijo se murió de cáncer y ahora decide hacer voluntariado de cáncer. Dice que encontró propósito de nuevo. Y una de las cosas que me decía constantemente es que fue por la ayuda mía y de otro terapeuta. Entonces es muy satisfactorio ver cómo a veces uno logra dar esas herramientas que la persona necesita para cambiar su vida. Sí es verdad que es un tema muy difícil. Hay momentos que también tratar a otras personas y hablar de salud mental te quita un poco de tu salud mental y te afecta un poco tu salud mental. Y por eso también es importante que los psicólogos nos cuidemos y que los mismos psicólogos también hablen de su propia experiencia con salud mental. Yo, por ejemplo, en Simple Psych siempre trato de hablar de que yo soy muy ansioso. Mi personalidad es muy ansiosa, entonces hay muchas cosas que me dan ansiedad. Yo también he sufrido ataques de ansiedad. Entonces, cuando trato de hablar con los pacientes, no trato solo de hablarlo desde el punto de vista de un profesional, sino desde un punto de vista muy humano, de que yo también he pasado por eso y de que yo conozco las herramientas que se puede hacer y de que hay cosas que pueden mejorar esa situación. Mi esperanza y mi objetivo con la salud mental de República Dominicana es que le demos más importancia. Realmente eso es lo único que yo pido, es que todo el mundo diga, ok, esto es un tema importante, esto es un tema que tenemos que hablar, esto es un tema que tenemos que hacer parte del currículo académico, tenemos que invertir un poco más, tenemos que ir a terapia, todo el mundo debería ir a terapia. Así como uno va al odontólogo 2 veces al año o al médico varias veces al año, pues yo siempre digo que el psicólogo es el doctor de la mente. Entonces también tenemos que ir varias veces al año para cuidar nuestra salud mental. Sí, la verdad es que crear esa conciencia de que la gente vea la visita a un terapeuta como algo normal, no como algo que te marca como un enfermo que tiene un gran problema, sería lo ideal, porque es como tú dices, la mente debe de cuidarse tanto como el cuerpo. Y a nivel personal, cuéntanos un poquito tu historia de vida. eh, ¿Qué cosas te han motivado, te han tocado personalmente y te han hecho abrazar más este proyecto? Pues yo emigré de Venezuela a los 15 años. Fue una emigración bastante forzosa. Nadie en la familia se quería mudar. Pero a mí me costó un poco más que el resto de mi familia. Por la edad. Por la edad. Y a mí yo tenía 16 años, me faltaban solo 2 años para completar el colegio. Era el mismo colegio que se habían graduado mis padres, mis abuelos, mis hermanos. Y para mí siempre había dado mucha importancia graduarme de ese colegio. Y yo mismo, por mi personalidad ansiosa, también yo tenía toda mi vida como planeada en Venezuela. Yo sabía qué universidad quería ir, sabía qué quería estudiar y de repente de un día para otro agarrar toda tu vida, meterla en 2 maletas y mudar. Perdón, este tema siempre me hace llorar y han pasado 8 años. Es Pero normal porque es cambiar eh, tu historia de vida de repente. Uno no se ve viviendo en el lugar donde uno nació. Ahí están tus raíces. Y me imagino que debe de ser muy doloroso tener que abandonar tu sitio. sí, y abandonar amigos, familia. Claro, no podemos traer toda la familia, entonces mis abuelos se quedaron. Siempre era muy conectado con mis abuelos. Y creo que lo que más me costó fue que cuando estaba aquí, mis padres tal vez no entendían completamente. Ellos lo veían como una especie de bendición de que estuviésemos aquí, porque es verdad que estamos mucho mejor de lo que estábamos en Venezuela. Pero realmente yo no lo veía así. Entonces ellos muchas veces lo veían como que tú tienes que agradecer, cuando realmente en mi mundo todo estaba boca abajo, todo estaba de cabeza. Poco a poco fui entendiendo un poco la situación, fui viviendo ese duelo de tener que mudar y me costó bastante al principio. Realmente nunca yo fui un psicólogo porque no se me había ocurrido en esa edad y también mis padres nunca me motivaron ni pensaban que era importante. Pero no me cabe duda de que estaba bastante deprimido. Después de eso, cuando me fui sintiendo mucho mejor, fue que decidí estudiar psicología y ahí fue que pude entender mucho más lo que me estaba pasando. Y pude entonces como que querer compartir mi historia y querer compartir de que es normal.
A mí la estadística que más menciono es la de los ataques de ansiedad, porque 60 personas es más de la mitad, es casi 3 de cada 4 personas en un curso, en una universidad. Y entonces nadie nunca te ha dicho, ah, sí, porque cuando hay medio ataque de ansiedad, pero sabemos que es súper normal por las estadísticas. Entonces a mí me gusta hablar de eso y también me gusta hablar como hombre, que a veces los hombres somos los que más nos comemos las emociones, los que más nos las guardamos. Entonces me gusta romper un poco con ese estereotipo para que todo el mundo vea que se puede hablar de salud mental y que no te hace menos hombre hablar de salud mental, solo te hace más humano. Así es. Y estudiar lo que has estudiado, aprender lo que has aprendido, ¿ha ayudado a tu vida personal? Sí, bueno, también es cierto que uno no se puede dar terapia a uno mismo, entonces uno aplica las técnicas que tal vez te enseñen, pero es importante también acudir a un psicólogo. En Simple Side yo empecé una campaña que se llamaba Yo también voy a terapia y era de todos los psicólogos comentando que ellos también van a terapia, porque así un médico tiene que también chequear su salud con otro médico, nosotros mismos también. Y incluso esa carga que tenemos de escuchar todas las historias de nuestros pacientes, a veces justamente es lo que necesitamos es poder desahogarnos con otra persona, con otro terapeuta. Entonces yo creo que lo que más me ha ayudado también a mí en mi vida personal fue yo mismo acudir a terapia. Y lo decidiste tú en un momento de tu vida, cuando ya tú tenías el conocimiento y la decisión de que tú necesitabas una ayuda. Pero fíjate cómo desde la familia, sin que eso signifique que no haya un amor de tus padres por ti o de que nosotros como padres no querramos a nuestros hijos, evadimos muchas cosas y no la vemos. Y quizás si los padres hiciéramos un mayor énfasis en el cuidado mental de nuestros hijos, no solo llevarlo al pediatra, al dentista, a pelarse, a comprarse la ropa, sino también a llevarlo a un terapeuta para que canalice sus emociones si lo notas ansioso, porque no tenemos un manual. Nosotros somos padres, no somos psicólogos, pero no le damos importancia al problema hasta que no explota. Y explota de maneras muy tristes, explota en adicciones, explota en bulimia, en depresiones, en anorexia, en suicidios. Y me parece que es eso, que es una falta de conciencia, ¿verdad? Que debe venir desde la base de la familia hacia los hijos. Pero bueno, si los jóvenes se apropian, como se están apropiando hoy, de tomar decisiones sanas, como lo estás haciendo tú, esto puede marcar un cambio, porque el día de mañana tú vas a ser un padre que va a tener la conciencia de la salud emocional de su hijo. Y espero que todos los otros jóvenes que comienzan a vivir estas experiencias también marquen ese cambio. De los casos que has vivido, cercanos, amigos, familiares, pacientes, ¿alguno te ha marcado de manera importante y te ha reafirmado, tengo que trabajar con esto porque esta vida pudo haberse salvado y me dolió? Sí, me pasa todos los días, o sea, realmente no me gustaría decir un caso específico, sino que cada paciente de verdad me lo sigue afirmando un poco. Hace poco me llegó una paciente que me dijo, yo quería suicidarme y yo vi los posts de Simple Psych y yo dije, si ellos pueden, yo también. Y yo dije, wow, o sea, yo siempre dije que el objetivo de esa campaña es salvar por lo menos una vida. ¿Y lo hiciste? Y yo no lo sabía hasta ese momento, como que simplemente yo lo posteaba y la gente le daba like y la gente comentaba, pero recibirlo, escucharlo de una persona, decir yo lo iba a hacer hasta que leí eso, para mí fue como, bueno, una vida pues ya se logró todo el cometido, todo el objetivo que se necesitaba. Y ver a los pacientes en su momento más vulnerables, confiando en ti, contándote absolutamente todo, de alguna forma entregándote su vida para que tú los ayudes, como que te hace entender de que vale la pena todo y de que lo que necesitamos es más educación y más salud mental. Eh, lo que trabajas es lindo y obviamente amas lo que haces y entiendo que hace falta mucha gente con propósitos como el tuyo. Y igual tu edad no influye, pero te hago una pregunta. ¿Te carga a nivel emocional trabajar con tantos casos que definitivamente son fuertes? Cuando tienes que hablar con
con una persona que intentó suicidarse, cuando tienes que hablar con un joven que quiere decir cuál es su preferencia sexual y tiene miedo en su casa, o con alguien que perdió una vida. ¿Te sientes que es una carga fuerte para ti a nivel personal? ¿Estás aprendiendo a manejar eso? Sí, ¿Cómo te afecta? definitivamente es una carga. Me acuerdo que yo en el máster, los martes tenía una paciente que era un caso sumamente difícil, era una historia de vida muy difícil. Y yo sin darme cuenta todos los martes llamaba a mi mamá y le decía: "Oh, yo tengo poca energía". Y fue mi mamá la que se dio cuenta, me dijo: "Me estás diciendo esto todos los martes". Y yo dije: "Oh, wow, ya sé por qué". Ese martes tenía 3 o 4 pacientes que de verdad sus historias me tocaban mucho. Siempre al final los terapeutas también somos seres humanos. Si viene una paciente a hablarme mucho de inmigración, pues entonces también es un tema que tal vez sea sensible para mí. Entonces uno aprende también a separarse, pero al final somos humanos y siempre nos va a afectar de alguna manera. Por eso es importante que vayamos a consultas también. Y es importante saber cuándo podemos y cuándo no podemos, saber cuál es nuestro límite, qué casos tal vez no podemos tratar. Por eso es que un buen Sucede. terapeuta siempre te va a referir, porque un terapeuta no puede tratar absolutamente todo. Yo sé que los temas de migración forzosa son temas que a mí me tocan y trato de no tratarlos, o si no, tengo pocos a la semana. Y eso es lo que un buen terapeuta debe de hacer. ¿No has superado la migración forzosa que tuviste que vivir en ese momento? Sí, yo creo que de muchas formas he superado. Incluso yo solo tengo un tatuaje pequeño en el pie y es de una palmera y una montaña y representa Caracas, la montaña, y la palmera República Dominicana. Y al Qué bello. final, quien yo soy un poco es un venezolano medio dominicanizado, aplatanado, como dice aquí. Sí. Pero sí es cierto que el duelo inmigratorio, por lo menos en mi caso, ha sido un poco ambiguo porque Venezuela aún está ahí, pero yo no puedo volver. Pero tal vez está la esperanza de que algún día pueda volver, pero es un poco difícil manejarlo por eso mismo. También me pasa mucho aquí en República Dominicana que me dicen: "No, es que tú eres venezolano, tú no eres dominicano". O me dicen, los amigos venezolanos me dicen todo lo contrario, me dicen: "Tú hablas dominicano, tú actúas dominicano, ya tú eres dominicano". Entonces a veces uno se siente un poco, bueno, me dicen que no soy venezolano, me dicen que no soy Con tu dominicano, ¿qué identidad en soy? el aire. Entonces hay duelos que a veces son un poco más difíciles. Yo sé que es un duelo que ya he pasado completamente, yo estoy bien emocionalmente, pero sí es verdad que es algún tema que me toca, es un tema que si Claro, me hablan es difícil que no se me agüen los ojos. claro, porque pasar el proceso del duelo no significa no dejar de extrañar o de querer aquello que se perdió. Claro. Y tú que trabajas con las emociones y con las enfermedades mentales, me río cuando lo digo porque una de las cosas que a mí últimamente me llama la atención es que nuestro mundo, hablo del mundo a nivel general, está teniendo unos líderes un poquito marcados con evidentes enfermedades mentales. Si yo miro atrás, no sé, de repente en algún momento fue así. Hay casos, recordamos a dictadores que marcaron guerras mundiales y tragedias que no vivimos, pero que hoy día todavía se mantienen vigentes. Pero hoy día yo veo de manera tan generalizada tantos líderes que son los que guían una nación, que tú los ves hablar y tú dices, esta persona tiene una enfermedad mental o emocional. En tu caso, ¿qué te provoca a ti, sabiendo tú que la enfermedad mental cuando es tratada trae cosas positivas, ver de repente tu país en manos de gente que tiene la sensación de sentirse dioses o dueños de las vidas de las personas? Bueno, yo creo que es un ejemplo de... No me gusta culpar a la generación que viene antes de nosotros, pero hay un chiste que cómo el mundo hubiese cambiado si tal vez todos nuestros padres fuesen a terapia o todos nuestros abuelos fuesen a terapia. Entonces yo creo Yo estoy que de acuerdo contigo. es eso, es una clara diferenciación entre nuestra generación y la generación anterior, de que hay una que se preocupa por esa salud mental y cambia toda su vida en torno a eso, por otra que tal vez no le daba tanta importancia debido a las situaciones, no es culpa de ellos, sino por la misma situación donde ellos fueron educados y los mismos tiempos donde vivieron, que tal vez no era una prioridad. O sea, vamos a recordar que tal vez la generación de nuestros abuelos había mucha guerra y el momento, y un psicólogo tal vez no era el momento más adecuado. Pero ahora que estamos en otra generación, sabemos que es lo más importante.
Entonces, lo que yo siempre motivo es que todos vayamos a terapia, que todo el mundo haga una cita y trabaje en su salud mental, no porque esté enfermo ni porque tenga un trastorno, sino para mejorar, sino para sentirnos mejor. Siempre hay cosas que podemos mejorar. ¿Qué tú le dirías a un joven que no siente o que no tiene de verdad un problema grande de ansiedad o de identificación sexual o de duelo, pero que sí sufre algunas situaciones familiares, no se siente cómodo con algunos aspectos de su vida? Ese joven, sin llegar a uno de esos otros puntos que mencioné, debe de ir a terapia. Eso es lo que tú le invitarías. Claro, lo mejor es prevenir, lo mejor es no llegar hasta ese punto donde se desencadene un trastorno que tal vez ya sea mucho más difícil de tratar, sino trabajar nuestra salud mental desde que somos pequeños. Y también algo que me parece muy importante destacar es que la mayoría de las personas acuden a consulta sin incluso saber lo que están sufriendo. O sea, mucha gente dice, bueno, sí, yo soy ansioso, pero tú le preguntas, ok, ¿y cómo tú sientes la ansiedad? Y no te saben describir absolutamente nada. Y en el proceso se dan cuenta que casi todas las cosas que estaban haciendo en su vida, morderse las uñas, preocuparse excesivamente, tal vez los celos, muchas cosas que ellos pensaban que no tenían nada que ver con ansiedad, eran manifestaciones de ansiedad. Mover mucho un pie. Mover mucho un pie. Entonces lo que pasa es que yo siempre digo que somos incultos emocionales. Incluso la mejor prueba de esto que Yo le llamo analfabeto emocional. También. Yo voy más allá. Y es tan así que cuando nos preguntan cómo nos sentimos, respondemos bien o mal. Dos palabras que ninguna de las dos son emociones. Entonces ni siquiera sabemos responder una pregunta, ¿cómo nos sentimos emocionalmente? Con la respuesta de emociones. Cuando el vocabulario emocional es diverso, es rico, es gigante, hay muchísimas palabras para diferentes emociones que cambian incluso dependiendo de culturas y no lo conocemos, no lo sabemos. Entonces la gente incluso la mayoría de las veces piensa que no tiene un problema, piensa que no tiene ansiedad y cuando llega a consulta es que se crea esa conciencia. Dice, wow, en verdad yo estoy viviendo mi vida de una manera que no es saludable, pero estaba tanto tiempo acostumbrada a vivirla de esa manera que ni me daba cuenta que yo tenía un trastorno, que yo sufría de alguna forma. Porque es parte de la normalidad, vivir de manera anormal, y es mucho de lo que está pasando hoy día. Pero da mucha esperanza escucharte y ver que jóvenes como tú entienden la importancia de que la generación mejore en ese aspecto. Y tienes razón, yo creo que la generación nuestra y de nuestros padres no estuvo formada en la educación emocional. Eso no significa que fuimos malos o que no amábamos a nuestros hijos, es un asunto generacional. Pero qué bendición ver que generaciones como la tuya lo están viendo y ojalá que todo el joven que te escuche, que te siga, que nos siga también a nosotros que hablamos de salud emocional, se dé cuenta de que estar bien de mente es vital para hacerse una mejor vida y un mejor camino. Y no solamente enfocarse en lo material, que es lo que el mundo nos quiere vender. Quisiera, para finalizar, pedirte que nos des un mensaje de lo que a ti te gustaría que cada joven de tu edad haga con su vida el día de hoy para tener un mejor mañana. Yo creo que, no, como bien dices, no hay salud sin salud mental. Entonces tenemos que dedicarle ese tiempo, tenemos que realmente pensar si estamos bien o estamos haciendo las cosas que tal vez la sociedad nos diga que debemos de hacer. Hay muchas presiones en la vida, tenemos que coger una carrera el resto de nuestra vida cuando tenemos 18. Hay muchas cosas que no estamos listos y a veces tenemos que soltar un poco toda esa presión que nos dicen y preguntarnos qué realmente yo quiero como persona y realmente qué me haría a mí feliz. Y tal vez algo completamente diferente a lo que diga la sociedad o incluso a lo que diga la sociedad dominicana, que también es bastante cerrada. Y entonces eso es lo que un terapeuta te va a ayudar. Es importante saber que no estás solo, que hay personas que te van a acompañar, pero que lo importante es hablarlo. Si no lo hablas, la gente no va a saber que estás sufriendo. Y si lo hablas, siempre de alguna manera vas a recibir esa ayuda que tanto necesitas. Y dijiste algo importante que me conecta mucho con la realidad de vida de los jóvenes. Viven en presión, Sí. Tristemente. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por el espacio. Un placer.